Empieza esa cuenta atrás, Marta, para que bancos, clientes y notarios se adapten a las nuevas reglas del juego del mercado hipotecario. Entre las medidas que se recogen en esta nueva ley hipotecaria, aprobada hace unos días en el Congreso, está que los clientes se libran de pagar impuestos y gastos relacionados con la firma de la hipoteca. Se amplía el plazo de impago hasta que el banco pueda iniciar el proceso de embargo. Se refuerza la función del notario, entre otras cuestiones, en las que vamos a seguir profundizando en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer con Manuel Fajardo, que es delegado en Canarias de la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas de Ahorros y Seguros ADICAE. Señor Fajardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Fajardo, a pesar de que se eliminan por ley algunas cláusulas abusivas, ADICAE no está especialmente contento con el mantenimiento de la denominada cláusula cero. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, es una nueva cláusula suelo, una cláusula que se cubre, digamos que la banca se cubre por situaciones como la de ahora, en las que el Euribor, por ejemplo, está en niveles negativos. Puede llegar incluso un momento en el que si sigue bajando y sigue bajando por debajo del diferencial que tenemos contratado, podría darse una circunstancia en la que el banco tuviese que pagar al cliente. Pues bueno, para un poco blindarse ante situaciones de ese tipo, fijan esta nueva cláusula suelo, que es la denominada cláusula cero. En cualquier caso, desde ADICAE sí que consideran que se ha quedado corta. Enseguida vamos a repasar lo que es beneficioso para los consumidores, pero de alguna manera ustedes ya han dicho, desde que han leído los términos, que no es lo suficiente como para la protección que ustedes reclamaban, ¿no?, para el consumidor. No, entendemos que no. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de gasto hipotecario, en los que hay hasta 2 millones de afectados, 2 millones de hipotecados afectados. En su momento hablábamos de 1 millón de afectados, más de 1 millón de afectados por cláusula suelo. Hablábamos de los afectados de IRPH, medio millón de familias con dificultades para pagar la hipoteca, que perdieron hasta 250.000 familias su vivienda. Estábamos hablando de hipoteca multidivisa, swaps hipotecarios, es decir, han sido muchísimos los abusos hipotecarios de los últimos años y muy graves sus consecuencias. Esta reforma de la ley hipotecaria suponía una oportunidad para, de forma definitiva, poner fin a esta serie de abusos hipotecarios. Y nosotros creemos que esta reforma de la ley hipotecaria ha sido tibia, no ha actuado con firmeza para acabar de forma definitiva con esos abusos. ¿Y está en la obligación los bancos de estudiar la solvencia de aquellos consumidores que acceden a un crédito, sobre todo para que lo hagan de una manera responsable? Pues a partir de ahora sí, estarían obligados, y hemos visto cómo en los últimos años se ha restringido digamos, la concesión de créditos hipotecarios. ¿Por qué? Pues porque se ha mirado más con lupa la solvencia de los clientes, y eso está bien para evitar que en el futuro nos encontremos con situaciones como las que hemos tenido en el pasado, situaciones de insolvencia generalizada y en la que muchas familias se ven abocadas a perder su vivienda. Vamos a empezar, si le parece, a repasar algunas cuestiones que sí que benefician a las personas que vayan a los afortunados que vayan a firmar una hipoteca. Por lo pronto, el notario tiene mayor relevancia. Hasta el momento pues era solo un momento puntual en el que aparecía la figura del notario. Ahora tendrá que actuar varias veces más, ¿no?, durante el proceso. Pues sí, esta nueva ley de crédito inmobiliario hace especial hincapié en que todo el proceso de contratación de la hipoteca sea lo más transparente posible. Entonces, por ejemplo, se está obligando a que el cliente, el prestatario, pues tenga todas las condiciones de su hipoteca, toda la información relativa a su hipoteca, al menos con 10 días antes de la firma ante notario. E incluso el propio notario, tendría la obligación de asesorar al cliente, al prestatario, al menos un día antes de que vaya a la firma ante notario. Y si lo reclama el notario, un representante del banco también debería acudir en presencia del notario y del consumidor para aclarar algunas dudas de ese contrato. Pues sí, cabría esa posibilidad, desde luego que sí. Y luego hay otra cuestión que siempre ocurría cuando uno contrataba una hipoteca, eran esas vinculaciones automáticas que eran obligatorias. Bueno, pues entraba ese seguro de vida, seguro de vivienda, tarjetas asociadas. Esto era, digamos, que un pack. Ahora, en principio, no tendría por qué estar vigentes esas vinculaciones, ¿no? Hombre,
ahora lo que ocurre es que con carácter general está prohibido el que el banco obligue al cliente a contratar toda esa serie de productos vinculados para contratar la hipoteca que está comercializando. Sí que se está permitiendo las ventas combinadas, es decir, aquellos casos en los que el banco ofrece la posibilidad de reducir el tipo de interés y el cliente, a cambio de eso, pues se compromete a contratar uno o varios productos. Puede ser un seguro, una tarjeta, un plan de pensión, en fin, lo que sea. Estamos hablando de lo que se llama bonificación del tipo de interés, pero solo en estos casos cabría la posibilidad de contratar ese producto vinculado, digamos. También se amplían los plazos de impago. ¿De qué plazos estamos hablando? Pues sí, estamos hablando de que para que el banco proceda a ejecutar la vivienda tendría que darse, si estamos, eso sí, en la primera mitad del plazo de la hipoteca, al menos 12 cuotas impagadas o un 3% del capital concedido. Y en el caso que estuviésemos ya en la segunda mitad de plazo, se elevaría a las 15 cuotas impagadas a un 7%. De todas formas, aquí también tenemos que hacer crítica, porque si nos vamos a derecho comparado o a la forma en que se regula en otros derechos de países de nuestro entorno, pues vemos que nosotros nos hemos quedado cortos, porque por ejemplo en Francia se estaba dando hasta un 12,5%, perdón, un 20% en Francia, en Italia el 12,5% o en Alemania el 10% del capital concedido. Nosotros nos hemos quedado en ese 3 o 7%, que yo creo que es corto. De hecho, una nueva ley también que impide los desahucios a colectivos o personas vulnerables. Sí, exactamente. Digamos que habría una serie de colectivos, especialmente vulnerables, que quedarían excluidos de este tipo de medidas, sí. Bueno, luego lo que sí que está recogido, evidentemente, es que no va a haber más cláusulas suelo, eso ya va de cajón, después de todo lo que se ha trabajado para evitarlo, pero bueno, queda recogido, bueno, es un avance, pero claro, no era cuestión de volverlas a poner, ¿no, señor Fajardo? No, es importante, se prohíben de forma definitiva las cláusulas suelo, incluso se entra a regular la hipoteca multidivisa, pero por contra, por ejemplo, no se está regulando esa posibilidad de acción en pago total. Tampoco entramos a regular el IRPH, que estamos pendientes de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y posiblemente nos encontremos ante una nueva situación de abuso hipotecario. Por eso decíamos que en muchos aspectos esta ley de crédito inmobiliario ha quedado corta ante las expectativas que se crearon, sí. Pero el consumidor irá más informado a la hora de firmar un crédito. Hemos hablado, desde que empezamos a hablar de la conflictividad con los bancos y los consumidores, hablamos de la poca cultura que tenemos los consumidores en aspectos bancarios. En este sentido, a partir de ahora, ¿tendremos más información, mejor asesoramiento? Sí, precisamente es el avance importante de esta nueva ley de crédito hipotecario, el que finalmente el cliente, cuando haya a firmar su hipoteca, disponga de toda la información. Por eso va a disponer de información suficiente al menos 10 días antes, de tal forma que pueda consultar con un experto e incluso va a tener ese asesoramiento previo por parte del notario. En ese sentido creemos que sí, que hay un avance importante, pero también creemos que no se acota lo suficiente esos posibles abusos hipotecarios. La banca sigue suponiendo un peso importante. Recordemos que estamos ante un contrato privado en la que son dos partes las que negocia un contrato y realmente la realidad es que el contrato viene preestablecido por una de las partes en el contrato, que es la banca, y nosotros como clientes y como otra parte no estamos interviniendo en la redacción de las cláusulas de ese contrato, simplemente nos limitamos a aceptar los que nos viene ya hecho y a firmar el contrato, simplemente eso. Por eso es necesario una ley que realmente salvaguarde nuestros derechos como consumidores, como usuarios. Claro, que se ha dado un pequeño paso, señor Fajardo, a juicio de ADICAE, pero teniendo en cuenta cómo está el mercado inmobiliario español, con el problema que hay incluso de vivienda, porque la gente ni siquiera se plantea la hipoteca, sino se va al alquiler, hay una nueva burbuja. En cualquier caso, digamos que no se recoge todo el real problema en este 2019 que hay en el mercado inmobiliario español, ¿no? Exactamente, estamos ahora con una burbuja del alquiler, pues posiblemente este tipo de abusos, este tipo de situaciones tendrán que solucionarse a través de medidas que adopten tanto el gobierno a nivel nacional como aquí en Canarias, el propio gobierno de Canarias. Posiblemente el gobierno de Canarias tiene que entrar a dar solución
a aquellos jóvenes, a aquellas familias canarias que primero no pueden endeudarse porque no tienen suficientes recursos para comprar una vivienda y tampoco pueden acceder a una vivienda en alquiler. Pues bueno, la situación de estos ciudadanos canarios tendrá que ser resuelta por el propio Gobierno de Canarias a través de una ley, a través de, pues no sé, algún tipo de solución tiene que darse, desde luego. ¿Y temen que esta ley redunde en un encarecimiento del crédito? ¿Lo van a vigilar? Bueno, nosotros ya en su momento hicimos un estudio y de ese estudio se derivó el que efectivamente esta nueva ley o por ejemplo sentencias como la de gasto hipotecario, la de cláusula suelo, no está haciendo sino que la propia banca encarezca sus productos, en este caso los tipos de interés para hipoteca. Estamos viendo cómo en los últimos meses se ha encarecido tanto el tipo de interés, los diferenciales en hipoteca a variable como la hipoteca a tipo fijo, que dicho sea de paso, estamos viendo cómo en el mercado hipotecario en este momento se está priorizando la venta o colocación de hipoteca a tipo fijo y un tipo de hipoteca, que es la hipoteca a tipo mixto, que de ningún modo nos conviene como consumidores. ¿Por qué? Porque nos están ofreciendo un tipo fijo durante los 10 primeros años, cuando posiblemente nos interese más un tipo variable, tal y como está el Euribor, y dentro de 10 años pasaríamos a tipo variable cuando posiblemente nos interese más ese tipo fijo. Pues Manuel Fajardo. Hipoteca tipo mixto ni se ocurra contratar. Pues Manuel Fajardo, una vez más, gracias por acompañarnos en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Gracias, buenos días. A ustedes, buenos días.